Mi nombre es Mia Carter. Tengo 30 años, y la noche en que mi madre arrojó su vino comenzó con una pregunta. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi abuela en un pabellón privado en las afueras de Chicago cuando mi tío miró a través de la mesa y preguntó, entonces Mia, ¿dónde estás viviendo estos días? Dejé mi tenedor. Costa Dorada, último piso. Las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. Mi madre apretó más fuerte su copa de vino. Alguien preguntó si me refería al edificio con vistas al lago. Asentí. Entonces otro pariente me miró fijamente. Espera, ¿Mia Carter? ¿La de Northline Recallan Compliance? Tú eres esa Mia Carter. No había planeado hablar del trabajo. La mayoría de ellos ni siquiera sabía que la empresa era mía. Soy la directora ejecutiva, dije. El rostro de mi madre cambió al instante. Durante años, me había descrito como la hija que trabajaba en algún lugar de logística mientras presentaba a mi hermana como la historia de éxito de la familia. Ahora todos se daban cuenta de que ella o no sabía casi nada de mi vida o la había minimizado deliberadamente. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti, espetó ella. Respondí a una pregunta. Su mano temblaba. Luego arrojó el vino. Se derramó sobre mi hombro, salpicó mi vestido y la copa se hizo añicos en la piedra a mi lado. Nadie se rió. Nadie se movió. Pero mi abuela miró directamente a mi madre, luego a mi hermana, y dijo, Mia, no te vayas antes de hablar conmigo en privado. Meses después, cuando la abuela ya no estaba, mi hermana me llevaría a los tribunales y me acusaría de manipular su testamento. Ella no tenía idea de que la abuela ya se había preparado para esa acusación. Antes de que les cuente lo que dijo la abuela y cómo una demanda finalmente le costó a mi hermana la carrera que más valoraba, díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia familiar. Para entender por qué mi madre reaccionó como si mi dirección fuera un ataque personal, tienen que entender la historia que ella había pasado casi 20 años contando sobre nuestra familia. Mi hermana Sara era 18 meses mayor que yo, y mamá no solo la favorecía. Construyó la identidad de nuestra familia en torno a que Sara era excepcional. Sara era refinada, sociable, ambiciosa y muy buena para dar a los adultos exactamente la versión de sí misma que ellos querían ver. Yo era más callada y estaba obsesionada con los sistemas. De niña, podía pasar una tarde entera averiguando por qué la tienda de comestibles se quedaba sin el mismo cereal todos los viernes. Sara podía entrar en una habitación, recordar el cumpleaños de todos y salir con 3 adultos diciéndole a mamá lo extraordinaria que era. Nuestra infancia no fue una escena interminable de crueldad. La parte dañina fue lo común es que se volvieron las comparaciones. Mamá tenía un tablero enmarcado en el pasillo lleno de recortes de periódico, certificados y fotografías. Sara ocupaba casi todo el espacio. Cuando gané un desafío de operaciones del condado en la escuela secundaria al diseñar un mejor sistema de inventario para la despensa de nuestra escuela, mamá me felicitó y luego me preguntó si podía mover mi certificado porque necesitaba espacio para la fotografía del equipo de debate de Sara. Recuerdo estar allí de pie con 4 chinchetas en la palma de mi mano mientras ella reorganizaba las fotos de Sara. Eso se me quedó grabado más que cualquier insulto. La abuela Betty era diferente, pero no era perfecta. Ella me amaba. Sin embargo, durante años, también permitió que la jerarquía continuara porque confrontar a mi madre creaba conflictos. Una vez, cuando yo tenía 16 años, Sara tenía una entrevista para una beca la misma tarde en que yo presentaba una simulación de negocio regional que había tardado 6 meses en construir. Mamá anunció que todos asistirían a la cena de Sara después, lo que significaba que nadie podría venir a mi presentación. La abuela dudó y fue con ellos. Quedé en segundo lugar esa tarde. Cuando llegué a casa, la cocina estaba llena de globos felicitando a Sara por el resultado de una entrevista que ni siquiera había recibido todavía. Mi certificado se quedó en mi mochila. La abuela me encontró comiendo sobras después de la medianoche. No me dio un discurso perfecto. Se sentó y dijo, debería haber estado allí. Fue la primera vez que alguien admitió que ignorarme había sido una elección en lugar de un accidente. Le pregunté, ¿cuántas veces tienen que tratar a alguien como la persona opcional antes de que deje de aparecer? La abuela finalmente respondió,
menos veces de las que esta familia parece pensar. Esa conversación cambió nuestra relación. Empezó a mostrarse de manera diferente. Hacía preguntas sobre lo que me importaba en lugar de compararlo con Sara. Me hacía explicar las cadenas de suministro durante el desayuno, aunque apenas entendía por qué alguien discutiría los cuellos de botella de los almacenes mientras comía panqueques. Pero nunca se volvió contra Sara, y yo nunca se lo pedí. No necesitaba que la abuela me eligiera a mí por encima de mi hermana. Necesitaba que alguien dejara de tratar el amor como un sistema de clasificación. Sara siguió el camino que todos esperaban. Escuela de negocios, pasantías, banca privada y luego gestión de patrimonios. Cada ascenso se convertía en un evento familiar. Mamá empezó a presentarla como nuestro genio financiero. Cuando Sara se unió al grupo de clientes privados de Hawthorne y comenzó a asesorar a familias adineradas, mamá prácticamente lo convirtió en parte de su propia biografía. Mientras tanto, yo asistía a una universidad estatal con una beca de operaciones y trabajaba por las noches en un distribuidor regional de almacenamiento en frío. Mamá lo describía a los parientes como Mía haciendo algo con cajas. Dejé de corregirla. Un día de Acción de Gracias, Sara preguntó si todavía trabajaba en un almacén. Le dije que estaba gestionando operaciones de retirada de productos en 3 estados. Ella sonrió. Bueno, alguien tiene que mantener los estantes organizados. Mamá se rió. La abuela me observaba desde el otro lado de la mesa, esperando a ver si me defendía. No lo hice. Las personas comprometidas con malinterpretarte rara vez se iluminan porque les presentas un mejor currículum. Así que comencé a separar mi vida real de mi vida familiar. Sabían que tenía un trabajo, que estaba ocupada y que vivía en Chicago. No sabían qué clientes manejaba, qué tan rápido crecían mis responsabilidades o cuánto estaba ahorrando. Mamá interpretó mi silencio como prueba de que Sara seguía adelante. La dejé. Mirando hacia atrás, puede que esa sea la razón por la que la revelación en el cumpleaños de la abuela la golpeó tan fuerte. No solo estaba enterándose de que yo había tenido éxito. Estaba viendo cómo una historia que había repetido durante años se derrumbaba frente a las personas a las que había convencido para que la creyeran. La abuela, a diferencia de todos los demás en esa mesa, ya lo sabía casi todo. Mi carrera no comenzó con un inversor, una aplicación brillante o una idea de la noche a la mañana que valiera millones. Comenzó a las 2:17 de una mañana de enero dentro de un almacén refrigerado en las afueras de Chicago. Tenía 24 años y trabajaba como supervisora de operaciones cuando un fabricante descubrió que miles de cajas de un lote de producción debían ser localizadas de inmediato. La empresa sabía cuántas unidades había enviado. Lo que no sabía era exactamente a dónde habían ido esas unidades después de pasar por los distribuidores. 3 bases de datos se contradecían entre sí. 2 gerentes de almacén no estaban localizables y nadie tenía un proceso claro para rastrear el inventario. 20 personas pasaron horas llamando a tiendas, comparando hojas de cálculo y discutiendo sobre qué registros eran los correctos. Al observar el caos, me di cuenta de que las empresas tenían sistemas elaborados para llevar productos al mundo, but a menudo estaban mal preparadas cuando necesitaban traer esos productos de vuelta. Pasé el siguiente año aprendiendo todo lo que pude sobre retiradas de productos, logística inversa, documentación de proveedores, rastreo en almacenes y coordinación de crisis. Fue allí donde conocí a Ethan Cole. Era un analista de planificación de rutas con el irritante hábito de desafiar cada suposición que yo hacía. Al principio, discutíamos constantemente. Luego, me di cuenta de que no estaba tratando de demostrar que yo estaba equivocada. Quería saber si una idea sobrevivía a la presión. Mi primer intento de construir un servicio de gestión de retiradas fracasó. Había ahorrado $11.400 y gasté demasiado en desarrollar software antes de tener suficientes clientes que pagaran. En 8 meses, la mayor parte de mis ahorros se había ido. Un cliente potencial usó mi propuesta para construir un proceso interno y nunca me contrató. Otro firmó un contrato y lo canceló antes de la implementación. Volví a hacer turnos de consultoría para cubrir el alquiler. Algunas noches mi oficina era una mesa plegable en un almacén subarrendado donde la calefacción dejaba de funcionar después de las 6. No se lo conté a mi familia. Sabía exactamente lo que diría mamá. Sara tenía una carrera estable.
¿Por qué no podía ser yo sensata? Ethan fue la única persona que supo lo cerca que estuve de rendirme. Un viernes, le mostré una hoja de cálculo que demostraba que tenía suficiente efectivo para 7 semanas más. La miró fijamente y dijo, tu producto no es el problema. Estás vendiendo software cuando los clientes en realidad están aterrorizados por la emergencia. Eso me obligó a reconstruir la empresa. En lugar de vender solo tecnología, creé un servicio de crisis de principio a fin, rastreando inventario, coordinando distribuidores, documentando la recuperación, organizando traslados de almacén y dando a los ejecutivos un único centro de mando durante una retirada. El software se convirtió en una herramienta dentro del servicio en lugar del producto en sí. Nuestra primera gran oportunidad llegó de un fabricante de artículos para el hogar cuyo proveedor de logística habitual no pudo gestionar una retirada a nivel nacional de manera eficiente. Durante 11 días, dormí a ratos y coordiné equipos en 6 estados. Terminamos antes de la fecha límite revisada del cliente y les entregamos un informe completo de la cadena de custodia. Esa empresa nos recomendó a otras 2. Norgine Recall & Compliance creció lentamente, y luego de repente. Ethan dejó su trabajo y se convirtió en nuestra primera contratación de operaciones a tiempo completo. Nos mudamos del almacén a una oficina de verdad. Contraté a especialistas en transporte, documentación regulatoria, sistemas de fabricación y comunicación de crisis. Casi colapsamos de nuevo en nuestro tercer año después de que un gran cliente retrasara el pago durante 4 meses mientras nosotros ya habíamos pagado a los transportistas externos. Dejé de cobrar un sueldo y usé casi cada dólar disponible para proteger la nómina. Recuerdo estar sentada en mi coche después de decirle al equipo que sus cheques estaban seguros, sabiendo que mi cuenta personal contenía menos de lo que tenía cuando me gradué de la universidad. El éxito se veía muy diferente de las historias que la gente cuenta después. A los 29 años, era la directora ejecutiva de una empresa que coordinaba complejas operaciones de retirada y recuperación en toda América del Norte. No éramos famosos para el público, pero dentro de nuestra industria, nuestro nombre importaba. Una firma de capital privado compró una participación minoritaria que nos permitió expandirnos sin ceder el control. La transacción cambió mis finanzas drásticamente. Compré un condominio en el último piso en la Costa Dorada de Chicago porque, después de años de almacenes, aeropuertos y sitios de clientes, quería un lugar que se sintiera completamente mío. La abuela lo sabía porque me visitó. La primera vez que entró, se paró junto a las ventanas que daban al lago Michigan y se rió. Tu madre piensa que todavía trabajas en un muelle de carga. Lo sé. ¿Por qué no la has corregido? Porque estoy cansada de hacer audiciones. La abuela se dio la vuelta. Buena respuesta. Me preguntó sobre Norgine durante casi 2 horas. Le mostré fotografías de nuestra primera oficina, la mesa plegable y el almacén donde comenzó la idea. No le importaba la valoración. Le importaban los años entre la mesa plegable y la vista. Sara, mientras tanto, se había convertido en una de las asesoras más visibles de Hawthorne. Sus redes sociales estaban llenas de paneles de conferencias, eventos de clientes de lujo y publicaciones pulidas sobre la protección del patrimonio generacional. Mamá reenviaba cada logro al chat grupal de la familia. Yo nunca respondía. Luego llegó el cumpleaños número 79 de la abuela. Después de que mamá arrojó el vino y yo me limpié, la abuela me encontró cerca de la entrada lateral. Me entregó una servilleta y dijo, ahora entiendes por qué he estado poniendo ciertas cosas por escrito. Fruncí el ceño. ¿Qué cosas? Mis decisiones. Le dije que no quería hablar de dinero en su cumpleaños. Esto no se trata de dinero, dijo ella. Se trata de lo que sucede cuando la gente cree que tiene derecho a tomar decisiones por otra persona. Luego me pidió que me reuniera con su abogado la semana siguiente, no para negociar nada, sino porque quería que entendiera un límite. Lo que sea que ella eligiera hacer con su patrimonio sería su decisión, documentada de forma independiente, y a nadie se le permitiría reescribir sus motivos después de que ella se hubiera ido. Pensé que estaba siendo demasiado cautelosa. No tenía idea de que Sara ya le había dado una razón para serlo. La abuela falleció 9 meses después de su cumpleaños. Había estado mentalmente lúcida hasta las últimas semanas de su vida.
y como odiaba los arreglos vagos, dejó más documentación de la que nadie esperaba. Estaba devastada, pero no me sorprendió cuando su abogado me dijo que había revisado su plan patrimonial. Me sorprendió lo que cambió. La abuela poseía propiedades comerciales que mi abuelo había acumulado durante décadas, junto con inversiones y una considerable reserva de efectivo. El testamento revisado no me entregaba todo simplemente a mí. Dejó regalos específicos a parientes, financió un programa de becas en un colegio comunitario local y colocó parte del patrimonio en una fundación benéfica. Fui nombrada beneficiaria de la mayor parte restante y administradora sucesora de 2 propiedades familiares. Sara recibió una herencia fija más pequeña sin autoridad de gestión. Más importante aún, la abuela eliminó a mi madre como albacea y nombró a un fiduciario independiente. Esa fue la parte que Sara no pudo aceptar. 3 semanas después de que comenzara la legalización del testamento, un notificador judicial entró en la recepción de Norgine mientras me preparaba para una reunión con uno de nuestros clientes más grandes. Preguntó por mi nombre completo y me entregó un sobre grueso. Sara había presentado una petición impugnando el testamento. Alegaba influencia indebida, manipulación, aislamiento de un adulto vulnerable e interferencia indebida con el plan patrimonial anterior de la abuela. Una frase me dejó helada. La petición afirmaba que yo había utilizado sistemáticamente el éxito financiero y el acceso a asesores profesionales para presionar a Betty Carter para que desheredara a los miembros de la familia que cuestionaban los motivos de Mia Carter. Lo leí 2 veces. Luego llegué a una sección que describía una reunión específica el 16 de abril. Sara alegaba que yo había acompañado personalmente a la abuela a la oficina de un abogado esa tarde y había participado en las discusiones que llevaron al testamento revisado. Yo nunca había asistido a esa reunión. El 16 de abril, había estado en St. Louis dirigiendo una operación de recuperación de emergencia. Más de 30 empleados, registros de hotel, registros de edificios, registros de aerolíneas y documentos de clientes podían demostrarlo. Fue entonces cuando mi miedo se convirtió en concentración. Mi abogada, Rebecca Sloan, me dijo que no contactara a Sara, que no respondiera públicamente y que no asumiera que una declaración falsa terminaría el caso. Las disputas testamentarias eran emocionales, costosas y complicadas. Los abogados de Sara podían afirmar que las fechas se habían confundido. Necesitábamos demostrar la intención, la capacidad y la independencia de la abuela. Entonces sucedió algo que hizo que la disputa fuera más grande que mi herencia. Un cliente de Norgine reenvió un correo electrónico anónimo que contenía una copia de la petición de Sara. El remitente destacaba las acusaciones y preguntaba si la empresa se sentía cómoda confiando emergencias de cumplimiento a alguien acusado de manipulación financiera. Otro cliente recibió lo mismo. Miré el mensaje reenviado y entendí exactamente lo que Sara estaba haciendo. No estaba esperando al tribunal. Estaba tratando de dañar mi empresa antes de que cualquier juez decidiera si sus acusaciones eran ciertas. Nuestra junta directiva convocó una reunión de emergencia. Nadie me acusó de irregularidades, pero las preguntas eran inevitables. ¿Había pruebas? ¿Podría haber cobertura de prensa? ¿Interferiría el caso con las operaciones? Por primera vez desde que fundé Norgine, mi conflicto familiar privado amenazaba a personas que no tenían nada que ver con él. Eso hizo que mi respuesta fuera simple. No tomaríamos represalias públicamente, no filtraríamos historias sobre Sara ni convertiríamos el caso en una guerra en las redes sociales. Documentaríamos todo. El abogado independiente del patrimonio de la abuela presentó registros que probaban que la abuela solicitó cada cita ella misma. Un médico había evaluado su capacidad cognitiva meses antes de la revisión porque la abuela anticipó específicamente una impugnación. El abogado tenía notas detalladas. La abuela incluso había insistido en que los miembros de la familia se mantuvieran alejados de la cita para la firma. Entonces Rebecca encontró algo que yo no sabía que existía. La abuela había grabado una declaración en vídeo. En ella, explicaba que amaba a ambas nietas, pero que se había preocupado por los repetidos intentos de influir en sus finanzas. Dijo que su plan patrimonial revisado no era una recompensa para Mia ni un castigo para Sara. Era un intento de mantener el control de su propiedad con personas que respetaban la palabra no. Rebecca pausó el vídeo. ¿De quién está hablando? No lo sé. Vamos a averiguarlo.
El proceso de descubrimiento de pruebas respondió a esa pregunta. Meses antes de que la abuela revisara el testamento, Sara la había animado repetidamente a transferir una gran parte de sus inversiones a un fondo de ingresos privado conectado a la red profesional de Sara. La abuela se negó. Sara insistió una y otra vez. Un correo electrónico de la abuela decía: te dije que no voy a cambiar mis inversiones simplemente porque creas que esto facilitaría la planificación familiar. Sara respondió: estoy tratando de proteger lo que debería quedarse en la familia. Rebecca leyó la frase y luego me miró. La demanda había comenzado con Sara acusándome de influir en la abuela. Ahora, los documentos comenzaban a mostrar que Sara podría haber sido la que se negaba a aceptar los límites financieros de la abuela, y todavía no habíamos encontrado el peor correo electrónico. La preparación para el juicio consumió 5 meses. Todavía dirigía Norgline, pero mi horario se volvió brutal. Reuniones con clientes a las 7, preparación legal antes del almuerzo, revisiones operativas por la tarde, declaraciones por la noche. Las acusaciones de Sara crearon suficiente incertidumbre como para que un posible socio de adquisición pospusiera las negociaciones. Nada se estaba derrumbando, pero por primera vez, mis empleados podían sentir una disputa familiar vibrando a través de la empresa. Ethan se negó a tratarme como una víctima. Fue exactamente por eso que confié en él. Una noche, entró en mi oficina mientras yo estaba rodeada de transcripciones de declaraciones. Me contrataste para dirigir las operaciones. Déjame dirigir las operaciones. Te estoy dejando. No, estás revisando cada decisión porque tienes miedo de que algo salga mal mientras estás en el tribunal y todos decidan que Sara tenía razón sobre ti. Odiaba que tuviera razón. Se sentó. Tu hermana no puede hacer que derribes tu propia empresa mientras demuestras que ella no pudo derribarla. Eso cambió mi enfoque. Delegué más. Dejé de tratar cada desarrollo legal como una emergencia ejecutiva. Lo más importante, dejé de pensar en el juicio como una oportunidad para explicar mi infancia. Los tribunales no existen para decidir qué hermano recibió más elogios en Acción de Gracias. Necesitábamos fechas, documentos, testigos y motivos. Rebecca construyó el caso en torno a 4 puntos. La abuela tenía capacidad. La abuela tenía asesoramiento independiente. Yo había estado ausente de las reuniones clave de planificación patrimonial y Sara tenía un conflicto de intereses que nunca había revelado en su petición. El conflicto se hizo evidente después de que el grupo de clientes privados de Hawthorne respondiera a una citación. Sara le había dicho a la abuela que el fondo de ingresos privado que recomendaba era una opción conservadora que podía simplificar la gestión del patrimonio. Lo que no había explicado claramente era que una filial externa podía pagar una comisión de referencia vinculada a los nuevos activos introducidos a través de ciertos asesores. Las reglas internas de Hawthorne requerían la divulgación por escrito del conflicto y la aprobación del Departamento de Cumplimiento antes de que un empleado involucrado en el trabajo de asesoría al cliente pudiera solicitar tal acuerdo a un pariente cercano. No había ninguna aprobación en el expediente de Sara. Había algo más. 2 días después de que la abuela rechazara la propuesta, Sara le envió un correo electrónico desde una cuenta personal. Si insistes en dejarme sin control sobre las propiedades después de todo lo que mamá y yo hemos hecho, no esperes que siga solucionando tus problemas financieros. La abuela reenvió ese correo electrónico a su abogado de sucesiones con 4 palabras. Esto es lo que me preocupa. Leí esas palabras en la oficina de Rebecca y sentí algo más frío que la ira. Sara había pasado meses presentando a la abuela como confundida y fácilmente manipulable. Sin embargo, la abuela había identificado la presión ella misma, la había documentado y la había llevado a un asesor independiente. La demanda se estaba volviendo en su contra. La declaración de Sara empeoró las cosas para ella. Insistió en que nunca había vinculado el asesoramiento profesional a la herencia. Rebecca le mostró el correo electrónico. Sara dijo que había estado molesta y que hablaba como nieta, no como asesora. Entonces Rebecca presentó un mensaje de texto que Sara le había enviado a nuestra madre esa misma noche. Lo entenderá cuando se dé cuenta de que Mia no tiene idea de cómo administrar esos activos. Eso importaba porque todo el argumento de Sara se basaba en afirmar que yo me había insertado repentinamente en la vida financiera de la abuela.
Pero la abuela tenía registros que mostraban que había discutido las operaciones de las propiedades conmigo durante casi 3 años. No transferencias de inversión o designaciones de beneficiarios, operaciones. Me llamaba para hablar de contratos con proveedores, calendarios de mantenimiento, renovaciones de seguros y registros de inquilinos porque esos eran sistemas que yo entendía. Nunca había gestionado sus cuentas de corretaje, recomendado inversiones o pedido que me incluyeran en su testamento. Sara había asumido que, como trabajaba en gestión de patrimonios, la autoridad sobre el patrimonio le pertenecía naturalmente a ella. Esa suposición estaba a punto de convertirse en el centro del juicio. Mientras tanto, mi madre redobló su apuesta. Durante su declaración, afirmó que la abuela se había sentido abrumada por la repentina riqueza de Mia y fascinada por mi éxito. Después de la fiesta de cumpleaños, Rebecca preguntó si mamá sabía que yo era la directora ejecutiva antes de esa noche. Mamá dudó. No. Les dijo a los parientes que la señorita Carter estaba teniendo dificultades profesionales. Pude haber dicho que estaba encontrando su camino. ¿Lo estaba? No lo sabía. Entonces, ¿por qué decirlo? Mamá respondió en voz baja. A Sara le iba tan bien. No quería una competencia constante entre ellas. Rebecca la miró. Así que usted redujo los logros de Mia para proteger a Sara de sentirse comparada. Mamá no dijo nada. Durante la mayor parte de mi infancia, había creído que yo era la hija que estaba siendo comparada. Bajo juramento, mi madre reveló algo más feo. Una vez que comencé a tener éxito, ella lo había ocultado porque la jerarquía familiar solo funcionaba si Sara permanecía en la cima. El juicio estaba programado para el lunes. El domingo por la noche, Rebecca me llamó. El director de cumplimiento de Hawthorne asistirá. ¿Por qué? Porque el testimonio de Sara puede involucrar representaciones que hizo mientras trabajaba allí. Sabía lo que eso significaba. El juez de sucesiones decidiría sobre el testamento, pero la carrera de Sara ahora estaba sentada en la galería. Los 2 primeros días de juicio fueron exactamente lo que Sara quería, emocionales, incómodos y llenos de historia familiar. Su abogada, Marissa Grant, me describió como una ejecutiva adinerada que regresó a la vida de la abuela después de construir una empresa exitosa y se posicionó gradualmente para heredar el control de propiedades valiosas. Mostró fotografías de la abuela visitando mi condominio en la Costa Dorada. Mostró mensajes donde la abuela me felicitaba por los hitos de Norgine. Intentó hacer que el afecto pareciera estrategia. Luego hizo la pregunta de la que dependía todo el caso de Sara. Si Betty Carter pretendía este acuerdo de forma independiente, ¿por qué el cambio más grande en su plan patrimonial ocurrió después de que el éxito financiero de Mia Carter se hiciera conocido para ella? Rebecca se puso de pie. La evidencia mostrará que la señora Carter sabía de la compañía de Mia mucho antes de la fiesta de cumpleaños. La abogada de sucesiones de la abuela testificó primero. Presentó registros que mostraban que la abuela había comenzado a revisar su plan patrimonial 14 meses antes de la fiesta. La abuela asistió a las citas sola, pagó sus propios honorarios e instruyó específicamente a la firma que no enviara copias de los borradores a ninguna de las nietas. La abogada había recomendado una evaluación de capacidad porque la abuela predijo que Sara podría impugnar cualquier plan que redujera su autoridad. Marissa preguntó, ¿Mia se comunicó alguna vez con usted sobre lo que debería recibir? No. Nunca. ¿Sabía Mia que se le daría el control de las propiedades? No hasta después del fallecimiento de Betty. Luego testificó el médico, la abuela no tenía ningún diagnóstico que afectara su toma de decisiones cuando se ejecutó el testamento. Entendía sus activos, sus parientes y las consecuencias de sus elecciones. El tercer testigo fui yo. Marissa se acercó lentamente. Señorita Carter, usted quiere que este tribunal crea que no tuvo ninguna influencia sobre su abuela. No, estoy diciendo que no influí en sus decisiones patrimoniales. Usted discutía negocios con ella. Sí. Usted discutía sus propiedades, cuestiones operativas. Ella admiraba su éxito. Era mi abuela. Espero que estuviera orgullosa de mí. Y sin embargo, nunca le dio esta propiedad mientras estaba viva. ¿Por qué? Miré al juez. Porque era suya.
Marissa hizo una pausa. Continué. Ella no me debía su dinero porque apoyara mi carrera. No le debía dinero a Sara porque Sara trabajaba en gestión de patrimonios. Amar a alguien no transfiere la propiedad de sus decisiones a ti. La sala del tribunal quedó en silencio. Marissa cambió de dirección y colocó la acusación del 16 de abril en la pantalla. Espera que creamos que no tuvo nada que ver con esta reunión. No estuve allí. Podría haberla preparado antes de la reunión. Supongo que se puede acusar a cualquiera de cualquier cosa si se elimina la necesidad de pruebas. Rebecca objetó. Sostenida. Luego vinieron los registros. La llave de mi hotel se había usado en St. Louis a las 6:42 de esa mañana. La instalación del cliente de Norgine registró mi tarjeta de identificación a las 711. Un vídeo me mostraba dirigiendo una sesión informativa de operaciones antes del mediodía. Los registros de viajes corporativos mostraban que regresé a Chicago la noche siguiente. La petición de Sara no solo implicaba que yo había influido en la reunión. Decía que yo había asistido. Marissa intentó argumentar que Sara podría haber recibido mala información. Rebecca pidió llamar a Sara. Fue ahí donde el caso se quebró. Sara testificó que nuestra madre le dijo que yo había estado en la reunión. Rebecca mostró la declaración de mamá. Mamá había testificado que no sabía quién asistió. Alguien está equivocado, dijo Sara. Rebecca asintió. Hablemos de las cosas que usted sabía personalmente. Presentó los correos electrónicos de Sara a la abuela sobre el fondo de ingresos privado. Sara dijo que solo había estado tratando de ayudar. Rebecca mostró el acuerdo de referencia. ¿Habría sido usted elegible para recibir crédito profesional o compensación si los activos entraban en este programa a través de su canal de referencia? Potencialmente. ¿Reveló esa posibilidad a Betty Carter por escrito? Discutí muchas cosas con mi abuela. Esa no fue mi pregunta. La mandíbula de Sara se tensó. No. ¿Aprobó Hawthorne que usted solicitara el acuerdo a un pariente cercano? No lo consideré una solicitud formal. Rebecca mostró el correo electrónico de Sara. Puedo empezar el papeleo de la transferencia una vez que confirmes. Incluso desde mi asiento, vi al director de cumplimiento escribiendo. Rebecca continuó, usted le dijo a este tribunal que Mia Carter usó su posición profesional para presionar a Betty. ¿Correcto? Sí. Muéstrenos un documento donde Mia recomendara una inversión. Sara no pudo. Un documento donde Mia pidiera convertirse en beneficiaria. Silencio. Un documento donde Mia pidiera controlar las propiedades. Nada. Entonces Rebecca mostró el mensaje de Sara. Si insistes en dejarme sin control sobre las propiedades después de todo lo que mamá y yo hemos hecho, no esperes que siga solucionando tus problemas financieros. Por primera vez en mi vida, Sara pareció pequeña. Rebecca no levantó la voz. ¿Quién estaba aplicando presión en ese mensaje? Sara dijo, eso fue personal. Exactamente. Presión personal unida a la asistencia financiera. Estaba frustrada. Y Betty documentó esa frustración con su abogado. ¿Correcto? No sé lo que hizo. Rebecca se giró hacia la pantalla. Apareció el mensaje reenviado de la abuela. Esto es lo que me preocupa. Luego vino la declaración grabada de la abuela. Estaba sentada en una mesa de conferencias con la chaqueta de punto azul que usaba constantemente y miraba directamente a la cámara. Estoy cambiando mi plan patrimonial porque quiero que las personas que hereden la responsabilidad entiendan que responsabilidad no es lo mismo que derecho. Sara me ha desafiado repetidamente cuando rechazo recomendaciones financieras. Mia nunca me ha pedido estas propiedades. Creo que Mia las administrará con cuidado. Esta es mi decisión. Si alguien dice lo contrario después de que yo me haya ido, está diciendo que no sabía lo que hacía. Nadie se movió cuando terminó el vídeo. Sara miraba fijamente la mesa. Mi madre comenzó a llorar detrás de ella. No me sentí triunfante. Sentí dolor.
La abuela había conocido a su propia familia lo suficientemente bien como para grabar un mensaje defendiéndose de acusaciones que no estaría viva para escuchar. El juez emitió el fallo 3 días después. Se confirmó el testamento revisado. El tribunal determinó que la abuela tenía capacidad testamentaria, actuó con asesoramiento legal independiente y expresó claramente sus intenciones. El juez también escribió que partes sustanciales de la teoría de Sarah no estaban respaldadas por el registro documental y señaló específicamente que la acusación del 16 de abril fue contradicha por evidencia objetiva. Sarah perdió la estructura de herencia que había intentado anular, pero esa fue solo la primera consecuencia. Hawthorne la puso en licencia administrativa antes de que saliéramos del juzgado. La firma se había enterado durante el descubrimiento de pruebas de que se había acercado a un pariente cercano para ofrecerle un producto financiero vinculado a un acuerdo de referencia no revelado sin la aprobación documentada del Departamento de Cumplimiento. El tribunal no decidía si ella violó las reglas profesionales, pero la evidencia ahora era parte del registro. 2 semanas después, Hawthorne la despidió. Una organización de acreditación de la industria abrió una revisión. Varios clientes transfirieron sus cuentas en lugar de quedarse con una asesora cuyo juicio estaba siendo cuestionado públicamente. Una conferencia en la que Sarah tenía previsto hablar la eliminó del programa. La carrera que mi madre había pasado años presentando como prueba de la superioridad de Sarah se desmoronó en menos de un mes. Nunca llamé a su empleador. Nunca contacté a sus clientes. Nunca le pedí a nadie que la despidiera. Sarah dañó su propia carrera al construir una demanda en torno a una historia que requería que todos examinaran su conducta. Sus gastos legales lo empeoraron. Porque el plan patrimonial de la abuela no autorizaba al patrimonio a financiar la impugnación infructuosa de Sarah. Sarah fue responsable de los honorarios de sus propios abogados. Había esperado que la herencia justificara el litigio. En cambio, se fue con la cantidad fija que la abuela ya le había dejado, menos una factura legal lo suficientemente grande como para borrar gran parte de la ventaja que pensaba que estaba luchando por ampliar. Mamá me llamó la noche en que Hawthorne despidió a Sarah. Tienes que arreglar esto. ¿Arreglar qué? Llama a alguien. Diles que esto fue un drama familiar. Diles que Sarah cometió un error. ¿Qué parte fue el error? ¿Impugnar el testamento? Hacer una afirmación falsa sobre dónde estaba, recomendarle a la abuela un acuerdo que no había pasado por cumplimiento. Ella es tu hermana y la abuela era tu madre. Mamá se quedó en silencio. Continué. Viste a Sarah acusar a la abuela de estar demasiado confundida para tomar sus propias decisiones porque no te gustaban esas decisiones. La viste enviar acusaciones sobre mí a personas relacionadas con mi negocio. Lo apoyaste hasta que la evidencia se volvió inconveniente. Estaba tratando de mantener a la familia unida. No, estabas tratando de mantener a la familia organizada de la manera que preferías. Empezó a responder, pero la detuve. La noche que arrojaste su vino, no estabas enojada porque yo era una directora ejecutiva. Estabas enojada porque todos los demás descubrieron que te habías equivocado sobre mí. Después de un largo silencio, preguntó, entonces, ¿esto es venganza? No, la venganza habría requerido que yo le hiciera algo a Sarah. Me defendí. Lo que le pasó a su carrera provino de lo que hizo cuando pensó que nadie lo examinaría. Terminé la llamada. Por una vez, no necesité la última palabra. La evidencia ya la tenía. Durante meses después del caso, los parientes intentaron devolverme a roles familiares. Algunos decían que Sarah ya había sido castigada lo suficiente y querían que la ayudara a reconstruir su carrera profesional. Otros querían que me reconciliara con mamá porque solo se tiene una familia. Unos pocos de repente se interesaron en Norgline, mi condominio y todo lo que habían ignorado cuando pensaban que yo era ordinaria. Dejé de dar explicaciones. Mantuve las propiedades de la abuela bajo gestión profesional y creé informes trimestrales para que ningún miembro de la familia pudiera acusar a nadie de ocultar información. Conservé el programa de becas exactamente como ella lo diseñó. Norgline finalmente completó las negociaciones de asociación que se habían retrasado por la demanda. Ethan se convirtió oficialmente en director de operaciones porque ya había estado haciendo el trabajo mucho antes de que yo estuviera dispuesta a ceder el control. También conservé una cosa de la vieja casa de la abuela.
La chaqueta de punto azul de su vídeo en el tribunal. Cuelga dentro de una funda para ropa en mi armario. No porque sea valiosa, sino porque cada vez que la veo, recuerdo la frase que más importaba. Responsabilidad no es lo mismo que derecho. Esa se convirtió en la lección que me llevé de todo. Las familias pueden confundir la familiaridad con la propiedad. Un padre puede creer que tiene derecho a definir qué hijo es exitoso. Un hermano puede creer que la experiencia profesional le da autoridad sobre las decisiones de otra persona. Los parientes pueden creer que la herencia es una recompensa por el papel que creen que desempeñaron. Ninguna de esas creencias crea un derecho. El mayor regalo de la abuela no fue la propiedad. Fue la forma en que documentó sus elecciones mientras aún podía hablar por sí misma. Me enseñó que los límites se vuelven más fuertes cuando son claros, consistentes y respaldados por la acción. También me enseñó algo más difícil. Amar a tu familia no requiere protegerlos de todas las consecuencias de su comportamiento. Pasé años creyendo que el éxito finalmente haría que mi madre me respetara. No lo hizo. Luego creí que ganar en el tribunal podría hacer que me entendiera. Tampoco lo hizo. Lo que cambió fui yo. Ya no necesitaba su comprensión como prueba de que mi vida era legítima. Sara una vez construyó su identidad en torno a ser la hija que todos admiraban. Yo una vez construí la mía en torno a sobrevivir siendo la hija que pasaban por alto. Ambas identidades le daban demasiado control a nuestra familia. Lo más saludable que finalmente hice fue dejar de definirme en oposición a ella. No gané porque Sara perdió su trabajo. Gané porque cuando ella intentó reescribir las elecciones de la abuela, tuve la disciplina de responder con evidencia en lugar de convertirme en la persona que ella me acusó de ser. Gané porque protegí mi empresa sin destruir la de otra persona. Gané porque aprendí que un límite no es crueldad simplemente porque a la persona que lo cruza no le gusta que la detengan. Y si hay un principio que me llevé de esa sala de tribunal, es este. Nunca pases toda tu vida tratando de demostrar tu valía a personas que se benefician de fingir que no pueden verla. Construye algo que respetes. Guarda registros cuando lo que está en juego importa. Protege tu nombre sin renunciar a tu carácter. Y cuando las elecciones de otra persona finalmente traen consecuencias, no confundas negarte a rescatarlos con venganza. Así que aquí está la pregunta que le haría a cualquiera que vea esta historia. Si tu familia pasara años decidiendo quién eras y la verdad finalmente te diera el poder de demostrar que estaban equivocados, ¿usarías ese poder para castigarlos? ¿O simplemente dejarías de darles la autoridad para definirte? Para mí, esa fue la diferencia entre la venganza y la libertad. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.